El Mesías o Hamashiach. Comentario 12 de las Santas Escrituras. Advertencia. Algunos dicen, hay dos testamentos, antiguo y nuevo, dando a entender que el antiguo es para los judíos y el nuevo para los gentiles. Pero la fuente de todo lo escrito es de los judíos, porque es su historia, a ellos pertenece. No se la robemos, porque es la más grande historia de amor entre el santo Elohá, o sea Dios, con su pueblo, los hebreos. Prueba es que a ninguna nación gentil le dio el libro de la ciencia, las santas escrituras, ni hizo un pacto con otro pueblo, dándole templo y sacerdote. La historia de Israel se escribió paso a paso, según el tiempo y suceso dictado a los profetas de su pueblo, no escrita por gentiles a quienes les dijera yo soy el Dios de Israel. Los gentiles, y más aún los de este tiempo, no van a escribir nada nuevo, ni pueden cambiar nada, porque todo ya fue escrito en esta historia, desde antes que los gentiles recibieran la gloria de ser llamados a su reino. Las Santas Escrituras son un instructivo y libro santo que enseña por medio de la sana doctrina cómo los gentiles deben presentarse ante el Rey del cielo. Están escritas sus palabras como un mandamiento eterno que los llamados deben cumplir. En Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. El que tenga oídos para oír esto, oiga y humíllese ante el Rey de los cielos, y escribe este mandamiento en la tabla de su corazón. Quizá halle gracia ante su Hacedor, porque el pacto que hizo con Abraham en lo antiguo, lo hizo solo con él y su simiente, Israel. Y escrito está en Romanos 15:10 y 9:4, alégrense gentiles con su pueblo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Tenemos un cuadro descriptivo. Israel es el anfitrión, los gentiles son los invitados, Israel el dueño de todo, porque su santo Elohá se lo dio, y el anfitrión les convida de las cosas santas a los gentiles, y eso sucede cuando estudiamos la historia de Israel en su libro santo, porque desde lo escrito de Abraham en el Génesis hasta finalizar con el libro de las Revelaciones, todo ello es la historia de Israel, de la que los gentiles debemos aprender, de su fe, de su entrega, de los consejos de sus profetas, de sus dos pactos y de la verdadera alabanza que agrada al Elohá de Israel, los salmos. También sea en temor aprender de los errores de Israel, y deben ser bien aprendidos para no cometerlos, porque si no perdonó a su pueblo Israel, imaginemos si perdonará al arrimado gentil que llamó por misericordia. Bueno, estamos ante el Creador de todas las cosas y ante el Juez de toda la tierra, dos espíritus inmortales y celestiales, y nosotros somos arcilla, que brevemente regresará a la tierra, y nuestra memoria será olvidada, así que agradezcamos con ruegos y en oración que el bendito Padre de la luz verdadera haya tomado el libro santo, lo tomó y sacó de su pueblo y lo puso en nuestras manos pecadoras, para que por misericordia lo conociéramos a él y a su amado Hijo, a quien envió para enseñar la verdad, que hace libres a quienes lo reciben, porque todos los gentiles somos pecadores y siervos del pecado desde nuestro nacimiento, porque en pecado me concibió mi madre. Pero tú, hermoso y bendito, abre tus ojos desde el cielo,
desde tu morada santa, inclina tu oído a nuestra petición y envía nuestras vidas a tu Hijo Santo para que nos guíe y haciendo tu voluntad, vivan nuestras almas delante de ti, cuando guardemos tus mandamientos y la sana doctrina que enviaste del cielo. Esa será una obligación de cada gentil, porque no hay señores entre nosotros, todos aquellos que son llamados, ya que todos unidos tendrán un solo Señor, a tu Hijo, el enviado, y ellos serán hermanos que se amarán sin imponerse cargas de mando uno a otros, porque a los que por tu gracia llamas es para santificación, aprendiendo de tu obra que has hecho en perfección y quedó escrita, y ni una tilde se puede modificar. Ay de aquel que lo haga, porque escrito está que los que se hacen maestros llevarán una mayor condenación. Por tal temor me espanto y te suplico que yo sea manso y humilde, por si algún día me llamas. Ten piedad de mí. Amén. Pero continuemos con la aclaración. Al leer el Nuevo Testamento se ven retoques, afeites y maquillajes que presentan la lectura como una historia hecha para gentiles, creando una imagen irreal y no verdadera del personaje principal, que es el Hijo del Altísimo. Esto no es bueno, porque el que lee toma en su mente el cuadro que ve y entra en su pensamiento un falso concepto de la realidad, yéndose por un camino de fantasías. Si le cambian al lector el personaje, cambia la historia, o viceversa. Muchos así enseñan. Cuidado con Biblias de muñequitos para niños. Las Escrituras son un libro santo y bendito, como lo es su autor. Es una obra de amor, un don enviado del cielo, para que todos los humanos conozcan a sus creadores y los invoquen en justicia. Este comentario se llama El Mesías o Hamashiach. Veamos la diferencia. Los Mesías son creados por imaginación humana y no coinciden con la historia de Israel. Y Hamashiach es el hebreo, el Yehudí o judío, el que vino del cielo, el único que salva y de quien dan testimonio las santas escrituras, descendiente de Abraham y del rey David. Es muy fácil ver la diferencia en cada uno para identificar al verdadero. Aprendamos. En el mundo se han hecho muchas películas usando la Biblia, crean al personaje, hombre delgado, cabellos largos y rubios, tez clara con túnica blanca y sandalias. Por ser a imaginación de hombre, ya es un falso Mesías, porque nadie sabe cuál era el físico de Hamashiach, ni siquiera el color de sus ojos. Se ve un actor ahí que parece leer, porque no sabe qué significa la parábola que está diciendo. Y así en todas las películas solo son representaciones de místicos mesías. En una Biblia que contiene entre sus páginas cromos de pintores famosos, todos presentan al Mesías del mundo. Con solo verlo se reconoce la falsificación e ignorancia de los pintores. Yo examinaba los cromos, vi uno y pensé, el Greco no conocía a Hamashiach y pintó varios Mesías que inventó para que el mundo se deleite. Bueno, en panfletos, revistillas y calendarios, toda impresión es copia de apócrifos mesías. Pero la gente ve una pintura y le dicen, este es el Hijo de Dios, y hasta le quiere hacer caravana.
Tal es el caso de la Última Cena que pintó Leonardo da Vinci. Algunos exponen, enseñando la pintura, que los personajes tienen ropas de dos colores y hacen argumentos y análisis de esto y aquello. Los presentes escuchan alelados, otro ve y opina, y ahí está el Mesías que admira el mundo, con sus 11 apóstoles, porque explica el gran expositor que Magdalena está disfrazada de apóstol. Un de sorpresa se escucha entre los oyentes, y nadie piensa y pregunta al petulante experto: dígame por favor, cuando se les lavaron los pies, ¿cómo es que no se dieron cuenta que unos pies no eran de pescador? El mundo no ve, porque se deleita en la mentira de engañadores. Escuchen bien esto, ustedes que quieren conocer a Hamashia. Basta ver la mesa pintada y lo que está en ella para darnos cuenta que no es una mesa de pesar, sino de una fonda, porque no es kosher, y todo lo que pintó el tal Leonardo es una inmundicia que blasfema un acto santo hecho por Hamashia. Pero vayamos a las Santas Escrituras a buscar a Hamashia. Tenemos 4 escritos, 2 en biografía y 2 avanzados. Empecemos en Mateo 1:1, genealogía de, y aparece el nombre de un Mesías con J. Vayamos a la historia del mundo. Un monje llamado Casiodoro de Reina, en 1552, empezó la traducción de la Biblia al castellano. 12 años después la terminó. Así apareció la Biblia del oso. Le puso nombre a su Redentor, Jesús, con I latina. Y ya tenemos a un Mesías latino. Pasado el tiempo, se encontró con un monje compañero del mismo monasterio, Cipriano de Valera. Le mostró su libro y éste le hacía correcciones. Y se editó otra Biblia, la Reina Valera, con un cambio. Ahora el Redentor, en lugar de escribirse con I su nombre, se cambió empezando con J, una letra hija de la I latina que vino a ser creada por el 1500. Repito, creada por el año 1500 y conocida como la J holandesa. Quizá Valera la tomó por ser su sonido suave y que su Mesías pareciera tierno. En Mateo capítulo 1, verso 1, el Mesías tiene el nombre recortado y el título que le sigue entero. ¿Qué no es más importante el nombre que el título griego que se lee ahí en las Biblias? Así que nos conviene buscar el verdadero nombre de nuestro Mashiach hebreo. Y para eso, ¿qué mejor que nuestra enciclopedia de las Santas Escrituras? Pero con historia. Una copia del rollo o libro de Isaías se encontró en las cuevas de Qumran, cercanas al Mar Muerto. Se dice que Isaac Newton hablaba de un código oculto de las escrituras hebreas, pero no lo halló. Hoy, con ayuda de la tecnología moderna, se logró obtener dicho código y aplicado en este rollo antiguo encontramos el tesoro escondido en el campo. Se pone en función el código y hallamos la letra Yud. Después nos lleva a la letra Shin. El código sigue avanzando y se detiene en la letra Vav. Y la cuarta letra es la Ayin. Y unidas dicen Yeshua. Qué sorprendente, ¿verdad? Pero el código, como manecilla de reloj, continúa dando letra a letra y se detiene dejando una leyenda que dice: Yeshua es mi nombre,
Bueno, ya tenemos el nombre que es sobre todo nombre y significa Salvador, pero siempre se debe pronunciar Yeshua y Hamashiach significa el ungido. Los reyes y sacerdotes en Israel eran ungidos con el aceite de la unción por medio de profetas, pero el que ungió a Hamashiach como rey y sumo sacerdote para su obra de salvación fue el Padre Celestial, que le dio nombre y título, sacerdocio y reino, y lo ungió con su Ruach HaKodesh, que es su Espíritu Santo, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Qué revelación se nos muestra aquí? Una visión, un cuadro glorioso. Esta ceremonia de exaltación se realizó en la corte real del cielo, delante del trono del Padre Celestial y de todos sus ángeles escogidos. El Padre Celestial consagró a su unigénito Hijo Santo y lo nombró primer Señor de su reino y de todos los reinos de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Y con juramento lo nombró sacerdote eterno para que purificara todas las naciones y las bendijera, para que en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla y toda boca confiese la gloria del Padre Celestial. Cuando el Señor Yeshua HaMashiach termine su obra en el mundo siendo un humano, entonces se sentará a la diestra de la potencia del Padre Celestial en su trono a reinar. Regresemos a Mateo capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Esta es la forma judía o yehudí de decir algo y dar pruebas de ello. Por eso el escriba va poniendo una a una las generaciones desde Abraham hasta el santo Mashiach. En Mateo capítulo 1, verso 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach 14. Cuando estudiamos el diluvio, vimos que Noah, o sea, Noé, fue perfecto en sus generaciones. Aquí todas las generaciones de Mashiach son perfectas, porque todos son patriarcas Yehudim, es decir, judíos, de la tribu de Yehudá, sin mezcla de otra tribu. Les voy a pedir que, aunque esté escrito, cuenten las generaciones, porque 3 por 14 les tiene que dar 42 generaciones. Favor de contarlas una a una. Gracias. Vayamos al nacimiento del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Haré una síntesis de Mateo capítulo 1, verso 18 al 23. Yosef y Miriam se habían desposado. Esta promesa se puede hacer por medio de los padres siendo niños o jóvenes, y llegada la edad adulta se hace la boda. En este caso, todavía no se habían unido en matrimonio, pero Miriam estaba encinta, sin conocer varón, porque ella era el vaso precioso y escogido para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. He aquí que una moza pura concebirá y dará a luz un hijo siendo virgen.
y llamarás su nombre Immanuel, que quiere decir Elohá, o sea, Dios con nosotros, ya que por medio del Mashiach que iba a nacer, Elohá visitaría a su pueblo Israel, estaría con ellos. Pero Joseph esto no lo sabía, pero sabía que Miriam estaba encinta y como era justo, no le dijo nada a nadie. En el pueblo de Israel apedreaban a las adúlteras y quiso dejarla en secreto, porque era justo, es decir, guardaba íntegro la ley que prohíbe una unión así, pero no realizó lo que pensaba, porque en sueños un ángel le mostró el plan divino y le dijo que recibiera a Miriam su mujer y además le dio una señal por adelantado. Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Joseph, como Abraham, creyó a su Elohá e hizo como le había dicho el ángel, recibiendo a su mujer. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Examinemos el cuadro. La señal del ángel se cumplió, nació un niño, el nombre Yeshua se le puso el Padre Celestial, porque los niños se circuncidan al 8º día de nacidos, y el Padre les pone nombre, y no conoció a Miriam. Es la forma de decir que no tuvieron relaciones maritales hasta que Miriam diera a luz a Mashiach, y todavía tenía que esperar un tiempo para que pasara la purificación, bueno, se cumpliera la purificación de ella. Todo esto nos enseña el cuadro y terminaremos examinando y dio a luz a su hijo primogénito. Esto ya lo estudiamos, pero recordémoslo, todos los primogénitos se hacen acreedores a una bendición mayor que la de sus hermanos, por lo cual nos damos cuenta que Miriam tuvo más hijos con Joseph. Esto nos lleva a nuestra enciclopedia de las Santas Escrituras. Adelantando el tiempo, vamos al futuro. En Mateo capítulo 13, versos 55-56. Oigamos lo que decía el pueblo de él. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam? Y sus hermanos Jacob, Joseph, Simón y Yehudá, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Aquí tenemos a toda la familia y bien conocida por todo el pueblo. Nombre por nombre de cada hijo puso el Santo bendito del cielo en su libro santo, para que nadie se desvíe de la verdadera doctrina. Y añado yo a Miriam y a sus hijas en este mismo libro santo. Tenemos otra prueba de que Miriam fue madre de estos hijos con Joseph. En la genealogía, en Mateo capítulo 1, verso 16 dice, y Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam. Entre los Yehudí o judíos, todavía en este tiempo, en algunos matrimonios se usa que el hijo, por amor a su padre, a su primogénito le da el nombre del abuelo y al segundo hijo le pone su nombre. Y nos queda que el hijo mayor de Joseph se llamaba Jacob, como el padre de Joseph, esposo de Miriam. El segundo se llamaba Joseph, como su padre, esposo de Miriam. Y sin discusión estamos en una familia en que todos son Yehudim, es decir, judíos, y todos son hebreos de hebreos, con las costumbres del pueblo de Israel y guardadores de la ley. Yeshua HaMashiach y su familia no son griegos, latinos o de otra estirpe gentil. Por tal motivo,
no se les pueden cambiar los nombres porque cambiaríamos la historia de Israel. El Señor Yeshua no es Dios ni semidios. Oigamos el canto de nuestra enciclopedia, fuente de las Santas Escrituras, en Hebreos capítulo 6, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Vean, sería igual a todo judío. Los hijos de Israel no son dioses ni semidioses, y ni siquiera era igual al más pequeño de los ángeles del cielo. Veámoslo en nuestra enciclopedia de las benditas escrituras, en el Salmo 8:5, y dice así: le has hecho poco menor que los ángeles. Y esto es palabra digna de creerse, porque está escrita en el libro santo y es un cuadro a reflexionar, que todo el que piense o diga que el Hijo de Dios es Dios, lo está transformando en un Mesías común y corriente, de los que adora el mundo. Pero ¿cuál es el misterio de este niño? El creador de todas las cosas primero engendró a la sabiduría, y la sabiduría fue convertida en la palabra para colaborar en la creación del mundo. Después, el Creador eterno dijo: sea la luz, y la sabiduría fue la luz que vino a deshacer las tinieblas. Ahora la sabiduría, por la voluntad del Padre Celestial, es este niño que se hará hombre, un humano. Ya estudiamos que la sabiduría es multiforme y ahora tomó la forma humana para realizar la obra que le fue encomendada. Ser un ejemplo viviente a todo humano que está en esa misma condición, teniendo un cuerpo de carne mortal y tentación, para demostrar que sí es posible vencer al pecado. En Hebreos 4:15 dice que Él fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, ¿verdad? Pero sin pecado. Por tal motivo, pongamos de corazón interés al consejo que se nos da por Shaul de Tarso en 1 de Corintios capítulo 11, verso 1. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Hamashia. Si el Santo Soberano en su voluntad lo permite, continuaremos esta historia del pueblo de Israel y de su Salvador. Terminamos este comentario con una verdad escrita en Yohanan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohá, o sea, Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Así es de que el que no conoce a Yeshua HaMashiach, pues no tiene la vida eterna. Me despido con este deseo para ustedes. Lo tomé de Job, capítulo 29, verso 14, y se los hago personal. Sean ustedes vestidos de justicia, y los cubra como un manto, y una diadema en sus frentes sea su rectitud. Paz y shalom a todos los que aman a la verdad y buscan el camino. El autor anónimo.